Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Nuevamente me agrada mucho la visita de mis hermanos que han estado en la otra iglesia. Pero bueno, ¿quién quiere recibir palabra del Señor en esta hermosa mañana? Amén. Gloria al nombre de nuestros hermanos. Yo les invito a que tomemos la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer unos versículos de esta hermosa palabra. 2 de Timoteo capítulo 2. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, segundo. Listo. 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 19 y del versículo 19 al 21, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Con un amén bien fuerte cuando ya lo tengan. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 19 al 21, vamos a leerlo de una forma alternada. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Ya todo lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo de una forma alternada bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar por esta palabra, hermanos. Querido Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu bello amor y tu misericordia, Padre. Te pedimos en esta hermosa mañana, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre Celestial, que seas tú tomando el control de este lugar, Señor. Llévate absolutamente toda distracción, Padre Celestial, que cada carro que pase al frente, Señor, no nos distraiga con su ruido, que cada cosa, Señor, que suceda en este lugar no nos pueda distraer, sino que al contrario, Padre, que tu palabra, Señor, nos inunde en esta hermosa mañana, que tu palabra, Padre Celestial, nos acobije, que tu palabra, Señor, sea la que nosotros necesitamos en esta mañana. Y como siempre te pedimos, Padre, que tu palabra no retorne vacía, sino que al contrario, que esta palabra, Señor, haga el efecto en nuestros corazones y que haga lo que tú quieres que esta palabra haga en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Con un amén bien fuerte puede tomar asiento, hermanos. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, el Señor hace una semanita me regaló un tema muy bonito que dice de la siguiente manera: ¿para qué deseas ser moldeado? Puede decirle a su hermano que está de su lado, dígale: ¿para qué deseas ser moldeado? ¿Para qué deseas ser moldeado? Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor y nos enseña que nosotros somos barro en manos del alfarero, ¿verdad? Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros estamos realmente bendecidos, bienaventurados, gozosos de pertenecer a alguien que se llama Jesucristo, de pertenecer a la iglesia del Señor, de ser esos escogidos, de ser esos llamados, de ser esos privilegiados, porque no todos tienen ese privilegio de ser llamados por el Señor. Uno quisiera tener toda la familia, ¿verdad?, involucrada en las caminos del Señor, pero lamentablemente, o para la gloria del Señor, no lamentablemente, sino para la gloria de nuestro Dios,
Siempre son muchos los escogidos para la gloria del Santo. No todos tenemos ese privilegio, ¿verdad? Y algunos de pronto de nuestra familia dirán, pero allá está la persona sola que adora al Señor, allá está la persona sola que le sirve al Señor, allá está el hombre o la mujer apartados, que son los de Dios, con ellos no contemos, con ellos de pronto no los tengamos en cuenta, sino cuando lo necesitamos, ¿verdad? Y eso suele suceder, y muchísimas cosas suelen suceder en nuestras vidas. Pero la consolación de nosotros, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 19, dice que el Señor conoce a los que son realmente suyos. ¿Por qué somos del Señor? Dice la palabra del Señor, o podemos verlo a nivel de teología, que nosotros somos comprados con la sangre de Cristo, con precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino sangre inocente, sangre santa, sangre pura y sin mancha. Nosotros somos comprados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos de nosotros mismos, somos del Señor. Por eso es tan importante nosotros tener en cuenta para qué nosotros queremos ser moldeados. Pero nosotros debemos primeramente reconocer de quién somos nosotros. Porque yo no sé si usted de pronto se ha topado con gente que, a pesar de que conoce a Cristo, a pesar de que ha recibido de la gloria del Señor, a pesar de que ha recibido, por decirlo de alguna forma u otra, ese llamado del Señor, esa bendición de Dios, esos milagros de Dios, y sin embargo dicen, yo soy como soy, a mí no me cambia nadie, yo soy como soy, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, yo soy como soy, a mí nadie me corrige. En cambio, cuando nosotros somos del Señor, dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestro semblante es totalmente diferente. Nuestra forma es totalmente diferente a la que piensa el mundo, a la que piensan inclusive los cristianos que no han recibido de Dios en su totalidad, de aquellos hombres y mujeres que de alguna forma u otra se oponen todavía ante la voluntad del Señor. Por eso la palabra del Señor dice con tanta veracidad, dice, pero fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Cuando nosotros somos del Señor, lo primero que realmente a nosotros se nos ocurre de alguna forma u otra es apartarnos de la maldad, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y empezamos a vivir la creencia del Señor, nos damos cuenta que nosotros tenemos un camino de renuncia, desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta que el Señor nos llamó, hasta el día en que el Señor ya nos arrebate o nos llame a su presencia. Es un camino totalmente de renuncia. Ustedes se dan cuenta nomás con los apóstoles, que a pesar de que ellos anduvieron 3 años con Él, viviendo de prácticamente de la palabra propia salida de la boca del Señor, por medio de las Escrituras, pero por voz audible del Señor Jesucristo, ellos no habían renunciado a muchas cosas. Por ejemplo, por palabra ellos tenían que, de alguna forma u otra, en el momento que el Señor iba a ser capturado o arrestado por los sacerdotes y por las personas, en alguna manera ellos tuvieron que tener temor y tener miedo, ¿verdad? Tuvieron que tener miedo a que fueran apresados con el Señor. Hoy en día, cuando ustedes ven esa trascendencia de que ya llega el Espíritu Santo, ellos ya no tenían ese miedo. Ellos ya no les importaba pasar por una cárcel, ellos ya no les importaba si tenían que saber que tenían que morir, ellos no sabían cualquier cosa que ellos tenían, pero ya no tenían miedo, pero tenían un camino al que renunciar de alguna forma u otra, por decirlo de esa manera. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, tenemos una necesidad de renunciar a nosotros mismos, para que el Señor Jesucristo muera en nosotros y el Espíritu Santo empiece a actuar en nuestras vidas de la forma que Dios manda. Porque ¿quién es el que gobierna? Nuestro Señor Jesucristo. Pero en el trono está el Padre. ¿Y quién dirige la iglesia? El Espíritu Santo. Eso hemos aprendido totalmente. Pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, la primera regla que nosotros tenemos para ser moldeados realmente por presencia del Señor es que nosotros debemos renunciar a nuestra propia maldad de nuestra carne, de nuestras propias, de alguna forma u otra decir, características o por decirlo de alguna manera, nuestras propias costumbres, nuestra propia forma de ser. Por eso dice la palabra del Señor, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No de cualquier manera,
Porque nosotros no podemos llegar ante la presencia del Señor de cualquier manera, sino de la manera correcta, apartándonos del mal. Porque la palabra nos enseña que el pecado de alguna forma u otra nos aparta de Dios. Pero abogado tenemos para llegar a la presencia del Padre, que es Jesucristo. Cuando nosotros nos apartamos del mal, esa es la palabra del Señor, y nos arrepentimos, realmente hacemos un cambio en nuestras vidas y empezamos a convivir lo que el Señor Jesucristo de alguna forma u otra quiere hacer en nuestras vidas. Porque nosotros como humanos, cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos diferentes expectativas, tenemos diferentes sueños, tenemos diferentes metas que pudiéramos nosotros creer que son la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a vivir la voluntad de Dios, realmente a veces, la gran mayoría de veces, el Señor coge y nos lleva para el lado contrario. Yo nunca me imaginé por lo menos ser un baterista, hoy en día ser un predicador de la palabra del Señor. Yo simplemente quería, de alguna forma u otra, en la iglesia donde yo estaba, era gozarme con el Señor por lo que el Señor me había hecho en mi vida, que era cambiarme, que era perdonar mis pecados, que era dejar mi viejo hombre, que era dejar de pronto esa forma de ser que yo tenía antes de ser cristiano. Y sin embargo, a pesar de que faltan muchas cosas por mejorar, el Señor todavía sigue obrando en mi vida, y eso es para mí el motivo de gozo. Pero cuando el Señor empieza a obrar y a cambiar cosas en nuestras vidas, la gran mayoría de las personas como que no recibe esto con gozo, como que no reciben, como por decirlo de alguna manera, con esa bendición de que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, sino que al contrario, el Señor de pronto de alguna forma u otra quiere hacer lo que a nosotros no nos gusta, que es realmente cambiar. Porque nosotros de alguna forma u otra tenemos un estado de confort, un estado de conformismo, un estado donde nosotros estamos relajados y estamos absolutamente bien y estamos gozosos. Pero cuando vienen los procesos, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de prueba que son constantes, nosotros de alguna forma u otra nos quejamos delante de la presencia del Señor. Y ahí en ese momento nosotros no hacemos como dice la palabra del Señor. No somos de las bocas que dicen, esto viene de parte de Dios. No somos de las personas que de pronto decimos, es que esta prueba viene de parte de Dios, sino que decimos, Señor, ¿qué está pasando aquí? No somos los que podemos decir, gloria a Cristo porque me está pasando esto. Gloria a Cristo porque me está sucediendo esto. Gloria a Cristo porque me está aconteciendo esto. No hay un momento donde nuestra boca pueda decir, esto viene de Cristo, esto viene de Dios. Le echamos la culpa muchas veces al diablo, ¿verdad? Le echamos muchas veces la culpa a nuestra familia. Le echamos la culpa de pronto a las personas que están a nuestro alrededor. Pero a veces tampoco miramos que la gran mayoría de las cosas que nosotros vivimos son consecuencias de nuestros pecados, son consecuencias de nuestras decisiones que no son conformes a la presencia de Dios. Que decisiones que de pronto nosotros por emocionalismo, de pronto porque nuestro carácter es duro, porque de pronto nuestro carácter de alguna forma u otra es, y no ha querido dejarse moldear por el Señor, lo tomamos. Pero sin embargo el Señor permite todas estas cosas para moldear nuestro corazón y moldear nuestra vida para lo que Él quiere. Por eso dice la palabra del Señor que es fundamento. ¿Qué es un fundamento? Es algo que prácticamente no se puede de alguna forma u otra revocar, que no se puede borrar, que va a estar constantemente ahí, que va a estar de alguna forma u otra ahí, presencialmente ahí. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor nos reconoce, pero cuando Él nos reconoce, nosotros tenemos el deber de apartarnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Prácticamente todo lo que es pecado al extremo. No de pronto algo leve, no, pero realmente pues todo pecado es malo delante de la presencia del Señor. Todo pecado es grande, porque hay muchas personas que dicen, no, es que el adulterio, es que la fornicación, ¿sí? Pero cuando uno dice una mentira, eso también es un pecado demasiadamente grande delante de Dios. Y el Señor cuando le decía a los fariseos, Él no les iba con palabras suaves a ellos para de alguna forma u otra confrontarles el pecado. ¿Qué les decía a ellos? Fariseos hipócritas, hacedores de maldad, víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, muchas cosas el Señor les decía, y el Señor así hace con su palabra en nosotros. Nos dice a nosotros, debemos dejar de ser de pronto los sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, bien vestiditos, pero por dentro estamos podridos, estamos llenos de maldad, llenos
de esa comida que nosotros le damos de alimento, a la concupiscencia, que es esas ganas de pecar, que es esas ganas de satisfacer lo que es la carne, nuestra forma de ser. Porque sinceramente estar con el Señor no es fácil, pero tampoco es difícil. No es fácil, pero no es imposible. Nosotros, por eso el Señor nos reconoce a nosotros y por eso a nosotros nos llama. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso dígale al que está al lado, vuelve y pregúntele, ¿para qué desea ser moldeado? Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros pasamos por el proceso del Señor, el Señor siempre dice la palabra, o nos da a entender que el Señor siempre está puliendo, siempre está moldeando. Y nosotros por la sangre de Cristo, de alguna forma u otra, nosotros pasamos a ver como un oro precioso delante de la presencia del Señor, que solo de alguna forma u otra se ve de día. Cuando usted pone un oro al sol, cuando usted pone un oro a un bombillo, ¿qué pasa con ese oro? Resplandece, brilla, ¿verdad? Y así pasa con los hijos de Dios. Somos oro, somos comprados como oro delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros andamos en la luz de Cristo, en la verdad que es Cristo, en la luz de verdad que es Cristo, nosotros empezamos a brillar, nosotros empezamos a hacer la diferencia donde el Señor nos lleve, no solo en la iglesia, sino también en el trabajo, en el estudio, en nuestra familia, en el barrio. Nosotros somos impacto porque empezamos a brillar. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, empezó a bajar, que había estado mucho tiempo, si no estoy mal, fueron 40 días que él estuvo en comunión con el Señor, y él bajó, no bajó de cualquier manera. Dice la palabra del Señor que él tenía que, de alguna forma u otra, taparse con un velo la cara, porque la cara de él resplandecía. De pronto a nosotros no nos pasa eso. De pronto nosotros no andamos aquí con las lamparitas diciendo yo soy cristiano, ¿verdad? De pronto no estamos aquí nosotros con algo sorprendente, con una camisa que diga yo amo a Cristo, o con algo que se vea realmente presencial, que diga yo soy Cristo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino que no es la gracia que el Señor pone en nosotros, pone ese brillo, que por 1000 lámparas que usted se pusiera, jamás va a poder rodar. Entonces nosotros empezamos, como dice la palabra, a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros empezamos a hacer luz en medio de las tinieblas, empezamos a hacer ejemplo para aquellas personas que no conocen del Señor, para hacer testimonio vivo del Señor que se crucificó por cada uno de nosotros, hacer personas que realmente empiezan a ser de alguna forma u otra alguien útil honrosamente en las manos del Señor. Empezamos a brillar como el oro y empezamos a relucir como la plata. Porque cuando nos dejamos realmente moldear del Señor, cuando nosotros cogemos y quitamos toda iniquidad de nuestro corazón y empezamos a dejar el viejo hombre, a renunciar todos los días, constantemente a lo que el Señor nos llama de renuncia, nosotros empezamos a brillar. Ya la gente empieza a decir, oiga, pero es que usted no era así. Oiga, yo lo conocí hace años atrás, pero usted no era así. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es posible que usted hoy en día sea así? Mira que me pasó una vez en el trabajo, y lo hago para la gloria del Señor. Allá en el trabajo donde yo estoy, uno sufre, por decirlo de alguna manera, mucha presión por los jefes, porque el trabajo es constante. No es de uno quedarse quieto, sino uno aquí, no allá, y si acaso usted tiene solo la paz de la media hora que tiene de comida y no tiene más, pero el resto corra para aquí, corra para allá. Usted aquí llega con los pies cansados, pero ya se vuelve costumbre. Y sin embargo, yo de aquí al trabajo, que son 40 minutos, yo voy y vengo en cicla. No, normalmente al principio, créanme hermanos, que a mí me da durísimo, pero ya con la costumbre uno dice, no, yo ya voy con eso, y sin embargo, vaya y siga trabajando, suba escaleras, baje escaleras, suba mercancía, baje mercancía, y así sucesivamente. Ya a veces, lastimosamente, uno empieza a hacer las cosas bien, y la gente, cuando usted ve que hace las cosas bien, usted le remonta más trabajo, porque saben que usted es bueno, y si usted no le puede quedar las cosas mal, porque usted ya dijo que usted es cristiano aquí.
Usted no le puede salir mal, usted no se puede equivocar, usted no se puede poner bravo, usted no puede ser grosero. Por decirlo de esa manera, pone una carga adicional sobre uno. Y las personas que no son de Dios, que son normales, pues se recargan sobre ellos. No trabajan igual que uno, entonces empieza uno a hacer el trabajo también de los demás. Y un compañero que es de otra sección me preguntaba, decía: Diego, usted tiene mucho aguante. Yo le dije: ¿por qué? Dice: no, hombre, usted viene aquí, se viene en esa cicla, se echa más o menos una hora en esa cicla, y viene aquí y sigue haciendo trabajo como si no le hubiera pasado nada. Mi respuesta fue: es que no soy yo, es Dios. Porque yo antes era las personas más impacientes, yo no me aguantaba, mejor dicho, ni un pellizco y un mosco, porque ya empezaba a decir vulgaridades. Yo no aguantaba absolutamente nada. Yo no me aguantaba que me dijeran nada, yo no aguantaba que me exigieran nada, yo no me aguantaba que me corrigieran, yo no me aguantaba absolutamente nada. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios, porque el Señor es el que ha empezado a moldear eso en mi vida. Yo pienso que en la vida de muchas personas ha hecho cosas maravillosas. Le doy la gloria al Señor porque ven de alguna forma u otra ese cambio. Cuando ya uno está pecando, hermano, lo mismo. Ay, ve, pero es que usted no es que es cristiano. No, pero es que no es que usted leyera una iglesia. No, pero que no es que usted dice la palabra de Dios. Empieza uno a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero también nosotros pasamos a hacer cartas leídas, dice la palabra del Señor. De alguna forma u otra nosotros pasamos a hacer unas cartas leídas. ¿Y qué reflejamos nosotros en esas cartas? ¿Qué podemos dar nosotros en esas cartas? ¿Vive Cristo? O una carta que diga vivo yo. Cuando nosotros empezamos a hacerlo de Cristo, empezamos a reflejar a Cristo en su totalidad, de alguna forma u otra, en su totalidad en nuestras vidas. No dejamos cabos sueltos de ningún índole, porque nosotros siempre de alguna forma u otra estamos pensando con respecto a la obra de Dios, qué hay que cambiar, qué hay que meditar, cómo sería bueno estudiar esto, cómo sería bueno manejar esto, cómo sería bueno de alguna forma u otra mejorar esto. Porque nosotros, cuando tenemos la guianza de Dios, el Espíritu de Dios está ahí constantemente a uno corrigiendo. Eso no se hace así, ¿no? Sí, Señor. Y cuando uno de pronto se quiere hacer al sordo, con el Espíritu Santo viene otra persona espiritual y le dice a uno: eso no se hace así. Y uno queda como que: Padre Celestial, ya son 2 veces 2 advertencias, hay que hacer caso. Y así hace el Señor con nuestras vidas. Pero bueno, para seguir avanzando, dice la palabra del Señor, dice: utensilios de oro y de plata. Pero no vamos a mirar los otros, vamos a mirar solo estos utensilios de oro y de plata, porque estamos hablando de las personas que se dejan moldear. No vamos a hablar de la gente del mundo, vamos a hablar de los propios cristianos, porque hay diferentes tipos de cristianos. Unos que realmente están a la derecha, dice la palabra de Dios, que siguieron lo que el Señor les enseñó, y otros al lado izquierdo que de alguna forma u otra fingieron hacer la voluntad del Señor, la cual el Señor a los de la derecha les dice: bienvenidos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Metido al nombre sagrado. Bienvenidos. Benditos de mi Padre. Amén. Allá el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Amén. Gloria al nombre de nuestros. Los que hicieron la voluntad de Dios son benditos del Padre. Pero los que estaban al lado izquierdo, ¿qué decían, Dios? Apartados de mi maldito, al reino preparado para Dios y sus santos. Gloria al nombre de nuestros. Los tibios que dicen que lo vomitaron. Exactamente. Pero hoy vamos como a esos extremos. Porque cuando usted lo vomita, pues bueno, usted por lo menos tiene la oportunidad de intentarlo. Pero cuando ya llega al juicio y usted está al lado izquierdo como un cristiano que finge ser cristiano, imagine que le digan que usted tiene que apartarse del Señor. Y usted en toda su vida quiso anhelar estar con el Señor. Usted toda su vida quiso anhelar ir a las calles de oro, que dice la palabra del Señor que están rodeadas calles de oro, de plata, de diferentes materiales que nosotros, algunos ni siquiera los conocemos. Yo por lo menos no conozco el oro, no conozco el zafiro, no conozco esos materiales, pero allá, si el Señor lo permite, allá los conoceremos. Aunque hoy podemos decirle: Google, por favor, búsqueme tal cosa, pero no va a ser lo mismo. Dice la palabra del Señor de los que han tenido algún tipo de experiencia celestial, dice que allá hay cosas que no se ven aquí en la tierra. Y eso lo destila la presencia del Señor. Pero cuando nosotros somos oro, que somos de alguna forma u otra ese tipo de oro, no cualquier oro, un oro comprado con la sangre de Cristo, un oro invaluable,
Un oro que realmente dice la palabra del Señor, que ninguna persona, por más que quisiera juntar toda la riqueza del mundo, jamás podría de alguna forma u otra comprar la salvación de su alma. Es tan impresionante lo que el Señor hace en nuestras vidas, que nosotros pasamos realmente a ser invaluables. Pasamos a ser de alguna forma u otra envidiados inclusive por el mismo Satanás. Porque los Satanás y los demonios no tienen esa facultad y no pueden adorar al Señor. Ellos tuvieron ese privilegio de adorar al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su capacidad. Pero hoy en día, por más que quieran e intentar arrepentirse, no pueden, porque el Señor los hizo con una voluntad inquebrantable, con una voluntad que no se echa para atrás. Y si ellos decidieron hacer mal, hasta el fin de los días, ellos lo van a seguir haciendo. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el privilegio de adorar al Señor. De pronto nosotros no somos las mejores voces, como los voceros de Cristo, o como Barak, como Marcos Barrientos, como aquellos hombres y mujeres que tienen esa facultad de poder adorar al Señor con esa voz potente. Pero en nosotros hay un corazón que está dispuesto a adorar al Señor, que está dispuesto a bendecir el nombre de nuestro Dios, que está dispuesto a cantarle, así sea que de pronto el vecino que está al lado está pensando que está escuchando un gallo, pero no importa, está ahí adorando al Señor, está ahí bendiciendo al Señor. Usted tiene ese privilegio y puede decirle: Señor, gloria al nombre de nuestro Dios. Ay, cállale ese gallo, no importa, gloria a Dios. Somos oro. Somos oro en las manos del Señor, somos oro en el propósito de Dios, somos realmente valiosos en el propósito del Señor. De pronto no todos somos de pronto tan resaltables como pastores, como evangelistas, como personas que tienen un pueblo grandísimo, pero ante los ojos de Dios sí somos realmente valiosos. Porque si no hubiera sido así, hace 2023 años, ¿qué hubiera pasado? El Señor le hubiera hecho caso a Pedro. Cuando Pedro le dijo: Señor, pero que ese mal no recaiga sobre ti, que no te acontezcan esas cosas. ¿Me hubiera hecho caso? No, pues Pedro tiene la razón. Yo que voy a morir por una manera desagradecida. Sí, exacto, hubiera hecho caso y dicho: no, ¿para qué me pongo a sacrificarme por aquellos que realmente no se van a salvar? No, el Señor dijo sí. Y a pesar de que en Getsemaní de pronto de alguna forma u otra quería, por decirlo de alguna manera, decir: Señor, si no hay otra opción, bueno, no importa, Señor, yo lo hago. Somos valiosos. El Señor dice la palabra del Señor y nos da a entender que Él negó su vida por nosotros, que Él lo dio todo por nosotros, que aquel que ni siquiera escatimó su vida por nosotros, a Él debemos seguir. Somos preciados, no somos cualquier cosa. Si un hombre y una mujer llega a decirte a ti que tú no eres preciado, pues dígale: pues Dios lo bendiga, hermanos, pero Está equivocado. está totalmente equivocado, porque Cristo murió por mí. El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, murió por mí, y eso no se lo va a quitar a nadie, hermanos. Por eso la palabra del Señor lo dice aquí, que Él reconoce a los suyos, Él nos reconoce. ¿Y qué es reconocer? Decir: uy, allá está Marta, no, allá está Rufo. Nos reconoce con su nombre propio. No es por decir: no, ya la hermanita de gafas, no, ya la hermanita de vestido verde, no, ya la hermanita de... No es como nosotros de pronto no reconocemos las cosas, porque a veces nosotros no sabemos los nombres de las demás personas, pero el Señor sí nos conoce, porque desde el principio, desde la fundación, Él ya tenía predestinado a nosotros esta salvación, del estar sentados en una silla, del estar en el Evangelio de nuestro Cristo, del estar posiblemente leyendo una palabra, de estar viviendo una palabra, de estar viviendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y nosotros a veces realmente no tenemos totalmente esa disposición para Él, pero sin embargo, nosotros seguimos siendo oro en la presencia del Señor. Yo le invito a un hermano que me pudiera leer la siguiente cita bíblica: Filipenses capítulo 4, el versículo 8 y 9, que lo pudiera leer bien alto. Por favor, esta hermana me traigo agüita. Perdón. Gloria al nombre de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4. ¿Cuatro qué? 4, el versículo 8 y 9. Gloria al nombre de nuestro Bueno, Dios. dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,
en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Estamos llamados a vivir en santidad. Si somos nosotros como oro en manos del Señor. Dicen muchísimas características. ¿Me lees la primera, hermano? Que tenés? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Todas estas cosas se convierten en alabanza al Señor. Todo lo justo, todo lo honesto. Que a veces uno realmente peca, realmente a veces porque uno a veces no tiene amabilidad con el hermano. Porque de pronto a veces no somos honestos con él. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces a algunos no les gusta la honestidad. A algunos no les gusta la amabilidad. Pero nosotros no debemos dejar de brindar estas características porque alguien más nos rechace. Si usted siempre está enseñado a decir la verdad, dígala. Así la persona no le guste. Hay personas que realmente no resisten la verdad. Muestran en uno de los versículos de la palabra del Señor que cuando Esteban, antes de ser apedreado, él empezó a evangelizar a todas esas personas que querían apedrearlo. ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra del Señor que cogieron y se taparon los oídos y empezaron a gritar. ¡Ah! Porque él empezó a decir, no, allá está el Señor. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Y la gente que empezó? No querían escuchar. Y cuando tú dices la verdad, mucha gente de pronto no hace esto, de pronto no grita, pero sin embargo ignoran, o se burlan, o hacen muchísimas cosas. Y nosotros no debemos dejar de dar estas cosas, porque nosotros, como somos preciosos como el oro, por nuestra naturaleza nosotros debemos es brillar. No hay otro. Nosotros debemos es brillar, decir siempre la verdad, decir siempre lo que es bueno, seguir lo que es recto, seguir lo honesto, lo honroso delante de la presencia del Señor, porque esto es una alabanza, dice la palabra del Señor, ante el Señor. Porque uno pensaría que no, es que la alabanza solo es la alabanza a Dios, canta, ¿no? Es nuestro comportamiento delante de la presencia del Señor. Hay una canción que me gusta que dice que mi mejor adoración es la obediencia al Señor. Y uno diría, pero se supone que son los coritos que ponen en la iglesia, ¿no? Son nuestras actitudes delante de la presencia del Señor. Si usted quiere ser una persona moldeada para ser un verdadero adorador, un verdadero ministro de alabanza, pida esto que da este versículo. Seguir todo lo honesto, seguir todo lo amable, seguir absolutamente esas características que el Señor pone en nuestras vidas. Porque cuando nosotros, a pesar de que nosotros seamos marginados, a pesar de que de pronto nosotros seamos tercos, a pesar de muchas cosas que en nuestro corazón y nuestra mente haya, que realmente de pronto el Señor no las cambia porque no lo permite, nosotros tenemos esas características. Usted puede ser un hombre de muy mal genio, pero usted, cuando está atendiendo su trabajo, usted es la persona más amable del mundo. Sí, Señor, siga por aquí, venga, siéntese, como de pronto lo hacemos aquí en este restaurante. Sí, Señor, venga, por favor, siéntese tranquilo. Señor, ¿qué necesita? Señor, tal cosa, Señor, tal otra. Ah, listo, no le gustó los nuevos, se los cambiamos. Por decirlo de esa manera, amabilidad. A nosotros no se nos quita nada. Uno pensando que uno está haciéndole un bien a una persona, uno lo hace. Acá realmente hemos hecho cosas que uno dice, son solo de Dios, ni siquiera son propias de uno, no sé de dónde le sale tanto amor hacia las personas sin querer darlo. Aquí han pasado personas para hablarle a uno y sinceramente a uno ni siquiera le interesa a uno esas cosas, pero sin embargo uno por decencia, por educación, los escucha, están dándole el tiempo a uno y de paso le están poniendo una carga a uno para uno poder decir, Señor, mire, Señor, yo quiero orar por esta persona que me contó tantas cosas. Señor, yo quiero que tú ores en la vida de esa persona, mire los problemas que tiene. Sin querer que se lo pidan a uno, el Señor está de alguna forma u otra poniéndole, como oro que el Señor lo escogió a uno, esa carga. Porque muchas veces cuando ven que uno es cristiano, lo más que usted le piden a uno, hermano, ore por él.
hermano, ore por mí, hermano, ore por mí. Yo sé que de pronto no sería de pronto muy honesto no hacerlo, pero nosotros está al orar, la palabra del Señor nos dice, orar los unos por los otros. De pronto uno puede decir, no, es que uno ya se cansará de orar por una persona que no cambia, por una persona que no se refleja ese cambio, por orar por una persona que no encuentra una sanidad, que no encuentra un milagro, pero está en nosotros esa responsabilidad como cristianos, de seguir brillando delante de la presencia del Señor, como lo hacía Moisés allá, 40 días allá, que uno dice, para mí realmente estaba escribiendo el Génesis y el Éxodo, estaba escribiendo las tablas del testimonio, estaba escribiendo absolutamente todos los mandatos, todas las ordenanzas que el Señor estaba haciendo, que aparecen en Éxodo, que aparecen en Levítico. El Señor estaba haciendo eso con él, porque 40 días de pronto también orando, que también lo puedo decir, pero Moisés no estaba perdiendo el tiempo allá. Y nosotros, cuando nosotros así sea 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, podemos orar delante de la presencia del Señor, ese tiempo no lo vamos a perder. Antes, al contrario, nosotros vamos a brillar con el oro. Vamos a decirle, Señor, mire, moldéeme, porque a veces nosotros oramos tanto por los demás, pero a veces nosotros no oramos por nosotros mismos. Empezamos a orar por los demás, a clamar por los demás, pero se nos olvida a nosotros mismos. Y nosotros por eso a veces caemos en las situaciones que nosotros caemos, porque no hay una oración para nosotros. Para decirle, Señor, mire, cámbienme. Señor, por favor, restáureme. Señor, ya he dejado de leer la Biblia como lo hacía antes. He dejado de buscar tu presencia como lo hacía antes, Señor. He dejado de congregarme como lo hacía antes, Padre Celestial. He dejado de hacer las cosas para ti como las hacía antes. Y a uno le faltan esas oraciones. Porque hay muchas iglesias que sí están orando por nosotros, pero no están orando específicamente por eso, por un tratado de Dios, por un desierto, porque nosotros necesitamos muchísimas cosas. Vivir en el desierto, nosotros necesitamos esos procesos, esas pruebas para que nosotros de alguna forma u otra salga todo lo que tiene que salir y más de Cristo dentro de nuestras vidas. Pero ¿para qué nosotros realmente queremos ser moldeados? Porque aquí llega una contraparte muy bonita. Dice la palabra del Señor, y les voy a leer aquí en Éxodo capítulo 12, a partir del versículo, permítame, ya lo leo. Ay, permítame que me perdí, perdón. Gloria al nombre de nuestro Dios. Perdón, en Éxodo capítulo 12, el versículo 35, dice la palabra del Señor. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro, y que fuera prácticamente la muerte de los primogénitos en la tierra de Egipto. El Señor con anterioridad ya le había dicho a ellos que ellos iban a salir con ofrenda de Egipto, con ofrenda de alhajas, de oro y de piedras preciosas y de oro. Y aquí en este versículo se cumplió. Le estoy mostrando de alguna forma u otra, nosotros nos sacaron de Egipto como medio de oro, como medios de plata. Pero aquí el Señor nos sacó para ir al desierto a ser moldeados. Si nosotros miramos más adelante, la palabra del Señor, permítanme, ya les busco, dice la palabra del Señor, permítanme, qué pena. Bueno, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta ofrenda que tomaréis de ellos, oro y plata. Dice la palabra del Señor. ¿Para qué estaban haciendo esta ofrenda? Para hacer el arca de testimonio. Nosotros estamos siendo de alguna forma u otra ser moldeados como tipo arca de testimonio. No la propia arca, no el mueble grande de testimonio donde guardaron el maná, donde guardaron las tablas de testimonio, no, sino un arca realmente moldeado en oro, moldeado en plata, con recubierto de madera, por decirlo de alguna manera, para nosotros poder cargar
la presencia del Señor. Porque el tabernáculo y el arca del testimonio, cuando lo sacaban a las guerras, ¿qué decían las demás naciones? Jehová va con ellos. Y cuando nosotros, como siendo oro, como siendo plata delante de la presencia del Señor, y cuando el Señor empieza a morar en nosotros y empezamos a predicar la palabra del Señor, ¿qué dice la gente? Esos son cristianos. Allí vienen los evangélicos. De pronto nos rechazan, de pronto nos admiran, pero estamos siendo moldeados para la presencia del Señor. Estamos siendo moldeados para la gloria de nuestro Dios, como oro, como plata, sin perder la humildad de pronto de la madera, porque todas estas cosas fueron forradas en madera. No fueron forradas en hierro, no fueron forradas en once, de pronto en acero inoxidable, no, en madera. Recubiertas de oro, recubiertas y rodeadas con plata. Porque nosotros somos oro, somos plata en manos del Señor. Pero ¿para qué nosotros nos dejamos moldear? Si nosotros nos dejamos moldear para que la presencia del Señor more, hacemos la diferencia. Si nosotros nos dejamos moldear para que la presencia del Señor more en nosotros, vamos a hallar gracia en muchas personas. Porque nosotros estamos llamados para predicar el Evangelio. ¿Qué dice Mateo en los últimos versículos? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Uno dice, no, solo los de la iglesia y solo los que se sienten en la silla, no. Aquellos que están allá afuera, que necesitan una salvación que tienes tú y que tengo yo. Porque nosotros somos salvos en el Señor, gracias a nuestro Dios. Pero hay algunos allá afuera que conocen y que no conocen de la presencia del Señor, que no conocen a nuestro Padre como nosotros lo conocemos a Él, en el cual nosotros cuando tenemos momentos difíciles nos podemos refugiar, en los momentos difíciles donde nosotros nos podemos consolar, en los momentos difíciles donde nosotros de alguna forma u otra podemos ser bendecidos por la presencia del Señor, porque no hay mayor consolación que uno puede encontrar que lo encuentre en el Señor. Tú puedes ir ante tu pastor, tú puedes ir ante tu hermano, tú puedes ir ante tu mamá, puedes ir ante tu papá, puedes ir ante tu novio, no sé, ante la persona que de pronto uno cree que puede conseguir ese consuelo. Pero créanme, hermanos, que si usted va a la presencia del Señor, ese consuelo que recibe por esos hombres, por esas mujeres, no lo va a recibir como lo recibe de parte de la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros podemos enseñarle a aquellos que están allá, perdidos en la drogadicción, perdidos en el alcoholismo, perdidos en diferentes situaciones que nosotros no estamos. Porque usted está aquí en esta silla recibiendo la palabra del Señor, otros no la están recibiendo. Y nosotros somos bendecidos por eso, porque estamos recibiendo de parte de Dios, no lo están recibiendo de parte de mí, no lo están recibiendo de Dios Andrés Beltrán, lo están recibiendo del Espíritu de Dios, de nuestro Señor, el cual nos da a usted y a mí lo que nosotros necesitamos. Pero también hay otro oro, dice la palabra del Señor, es que no me acuerdo bien el versículo, pero si de pronto mi tío que sabe mucho de Biblia, si me se recuerda dónde puede estar el versículo donde hicieron el becerro de oro. ¿Recuerda más o menos dónde está? O sea, algunos hermanos lo pueden buscar, me pueden buscar, les daría gracias por ese versículo donde el pueblo hizo el becerro de oro. Donde hizo el becerro de oro. Pero el nombre de nuestro Dios. No me acuerdo dónde está, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. A mí se me olvidó dónde está este versículo. Está en Éxodo 32. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, no lo encontramos, pero bueno, vamos a hablar con respecto a eso, hermanos. Pero también el pueblo de Israel tuvo la negligencia de que cuando Moisés estaba 40 días allá, Éxodo 32. Éxodo 32, gloria al nombre de nuestro Dios, hermano. Muchas gracias. Cuando el Señor estaba llamando a Moisés para que fuera a buscar su presencia por ciertos días, el pueblo de Israel empezó a claudicar. Dice la palabra del Señor, 32, gracias hermano.
Versículo 9 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice en el versículo 2: y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Hay un oro de la palabra del Señor. Hay personas que fingen ser cristianos, pero que no dejan de ser apreciados por el Señor y no dejan de ser oro delante de la presencia del Señor. Y siguen falsas enseñanzas, y siguen falsas enseñanzas conforme a su concupiscencia, conforme a sus deleites, dice la palabra del Señor, conforme a los falsos maestros, pero sin embargo no dejan de ser cristianos. Sin embargo, no dejan de ser oros apreciables delante de la presencia del Señor. No dejan de ser oro. Y sin embargo, aquí este ejemplo muy hermoso y muy bonito, dice la palabra del Señor, que un sacerdote de Jehová, llamado Aarón, les hizo un becerro de oro. Y cuando nosotros nos dejamos moldear por falsas enseñanzas, nosotros pasamos a ser como un becerro de oro delante de la presencia del Señor, con características como cuáles, como hombres y mujeres que dicen: no, yo soy el que lleva la gloria del Señor. Hombres y mujeres que dicen que tienen la verdad pero no la viven. Hombres y mujeres que dicen la palabra del Señor que son de apariencia piadosa pero que realmente no lo son. Hombres y mujeres que realmente dice la palabra del Señor que son de alguna forma u otra como los que son de los caracteres de los últimos hombres, de los hombres postreros antes de la llegada del Señor Jesucristo. Hombres vanagloriosos, dice la palabra del Señor. Hombres que son amadores de sí mismos. Hombres que son de alguna forma u otra pecadores delante de la presencia del Señor, pero que ante la congregación son los santos. Ahora, ¿qué tipo de molde nosotros queremos tener? Unos que sean como el arca del testimonio, que lleven la presencia del Señor, que donde el lugar que lleguen hay palabra de Jehová, o de unos que son como el becerro de oro, que simplemente nacieron de la necesidad de los hombres, mas no de la verdad voluntad de Dios. Porque ese becerro de oro, dice la palabra del Señor, que el Señor realmente se enojó con ese pueblo, tanto que los quería cortar, tanto que de alguna forma u otra quería acabar con ellos, tanto que le dijo al Señor, que muchas veces le dijo: Moisés, yo mejor de ti levanto descendencia. A este pueblo ya no lo resisto, este pueblo resiste tu presencia, este pueblo no es capaz de someterse a nuestras leyes. Mejor yo voy a hacer descendencia contigo. Pero tuvo que levantarse un hombre como Moisés, porque también era una prueba para él y una prueba para nosotros, cuando nosotros no vemos que las cosas no están fluyendo como nosotros queremos, cuando nosotros no nos está fluyendo y decimos: nosotros tenemos que abaratar esto y tenemos que hacer algo nuevo. Y sin embargo llegan hombres como Moisés y le dijeron: Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? ¿Que sacaste a este pueblo a morir al desierto? ¿Que lo sacaste de esta esclavitud, a que murieran, a que perecieran en el desierto? Señor, esto no se va a decir de ti, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque no hay como tú que salve. Y el Señor confió y estableció otra vez pacto con ellos, porque el Señor es lleno de misericordia con nosotros. Si nosotros fuéramos realmente, de pronto en esos tiempos hubiéramos muerto en el desierto como muchos de ellos, porque ellos murieron por mucha maldad. Murieron por muchísima maldad. Miramos nomás el ejemplo de Acam y su familia. Decidieron coger de esa ciudad grande, de esa ciudad, decidieron coger los despojos, a pesar de que el Señor les dijo que no recogieran de esos despojos. Y si no estoy mal, eso sucedió después del derrumbe de Jericó. Le dijeron: no cojan absolutamente nada de Jericó, pero sin embargo para Acam y su familia les pareció fácil coger algunos tapetes y coger de alguna forma u otra, algunos tablones de oro, algunos tablones de plata, y llevárselos para su tienda. Y cuando fueran a batallar contra ahí,
No pudieron porque a pesar de que era un pueblo muy pequeño, no tenían el respaldo del Señor. Y sin embargo esa gente murió absolutamente toda la prole de Acán. Dice que sus hijos, dice que sus esposas, dice que todo lo que ellos tenían de ganado, todo eso fue apedreado y quemado. Y uno dice, Padre Celestial, nosotros tenemos la misericordia del Señor, que el Señor a nosotros, inmediatamente a nosotros no nos condena cada vez que nosotros pecamos, porque nosotros deberíamos tener ese temor de decir, uy, no, yo no peco delante de la presencia del Señor, porque si yo me muero ahorita, me voy a ir al infierno. Porque la palabra del Señor es muy clara. Usted puede haber llevado un camino lleno de santidad, pero sin embargo, si usted se aparta de esa santidad, ese camino de santidad que usted vivió, ya no va a ser tener en cuenta. Pero tenemos la gloria del Señor, que si nosotros anduvimos en maldad, en camino de maldad, y nos aposentamos, y nos quedamos, y empezamos a caminar en ese camino de bondad, dice la palabra del Señor, que ese camino de injusticia ya no va a ser tenido en cuenta. Esa es la misericordia de Dios con nosotros. Podemos en cualquier momento, en cualquier instante, arrodillarnos delante de la presencia del Señor. No importa si es en la casa, no importa si es en el camino, no importa si es de alguna forma u otra en la calle, podemos arrepentirnos y decirle, Señor, perdóneme, yo quiero cambiar. Señor, perdóneme, límpiame con su sangre, yo quiero cambiar. Pero ¿qué clase de molde queremos ser nosotros? ¿Uno que lleve la presencia del Señor o uno que aparente llevar la presencia del Señor? Está en nuestras vidas vivir la presencia del Señor, o está en nosotros no vivir en ella. Vivir aparentemente de la presencia del Señor diciendo somos cristianos, pero el testimonio no ayuda. No podemos ser en esos días donde el Señor realmente quiera hacer algo en nuestras vidas. Pero para el último versículo, ya para terminar esta palabra del Señor, invito a otro hermano que me ayude con Apocalipsis capítulo 3. Ya miramos el versículo. Apocalipsis capítulo 3. Gloria al nombre de nuestro Dios. El versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Si nosotros somos oro, por decirlo de alguna manera, y de pronto nosotros no tenemos esa presencia del Señor, no tenemos de pronto ese bautismo del Espíritu Santo, de pronto nosotros no tenemos esa gracia que nosotros de pronto quisiéramos tener delante de los demás, podemos decirle al Señor que sí lo haga, que nos restablezca, porque dice la palabra del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Si nos falta eso, a pesar de ser oro, nos falta ese brillo, nos falta esa presencia del Señor, podemos pedírsela a ¿quién? A Dios. No hay otro a quien nosotros podamos pedirle ese oro. Hermano, y que dice que no es gratis, Hay que comprarlo. Hay que esforzarse. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Allá quería ir, tío, gracias. Porque cuando usted va a comprar algo, realmente le vale. Cuando usted va a querer algo del Señor, le tiene que costar. No es de pronto de alguna forma u otra solo pedirle al Señor, Señor, dame la gracia para yo llegar a los pueblos, pero ningún día de pronto someterte a un ayuno. Pues decirle, Señor, que usted me dé a mí esa porción de la palabra, pero ni siquiera rendirle, aunque sea 2 minutos de oración para adquirir esa palabra. Debe ser comprado. De pronto no lo vamos a comprar con nuestro oro, no lo vamos a comprar con nuestra justicia, pero sí con ese sacrificio que el Señor nos dice a nosotros que debemos tener. Tenemos muchas herramientas para llegar a la presencia del Señor. Tenemos la palabra, tenemos la oración y tenemos el ayuno. Y estamos en la generación donde dice la palabra del Señor que no pueden salir aquellos si no tienen bajo el ayuno o bajo la oración. Estamos en esa generación donde nosotros no podemos salir de este Egipto, donde no podemos salir de ese desierto, donde no podemos salir de esa prueba, de esa dificultad, si no es con ayuno y con oración. Nos tiene que costar,
Pero vuelvo y les pregunto, ¿usted qué clase de molde desea hacer delante de la presencia del Señor? ¿Un arca lleno de la presencia del Señor o un becerro que no tiene la presencia del Señor? Pero esto nos debe costar lágrimas, esto nos debe costar esfuerzo, esto nos debe costar tiempo, porque nosotros tenemos mucho tiempo para muchas cosas, menos para la presencia del Señor. Tenemos mucho tiempo para todo, menos para leer la Biblia, menos para ayunar, menos para orar, menos para santificar nuestras vidas, porque dice la palabra del Señor aquí, dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirse, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, el Señor es consciente de nuestra propia necesidad de Él. Él es consciente de la forma en que nosotros andamos. Y si el Señor nos dice que hay vergüenza en nosotros, pues hay un momento de gloria en esta mañana para nosotros arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Si hay una falta en esta mañana, el Señor está en este lugar para poder perdonarnos, para poder redimirnos, para poder revestirnos con esas vestiduras blancas que son necesarias hoy en día. Porque nosotros somos oro delante de la presencia del Señor, pero no podemos ser un oro sucio. No podemos ser un oro con grasa, un oro con barro, un oro de pronto cochino, sino al contrario. Inclusive si ustedes llevan hoy en día un oro a una persona para venderlo, y si usted se lo lleva sucio, créame que esa persona lo va a hacer lo posible para poderlo comprar, tiene que limpiarlo. Necesariamente, y así pasa con nosotros. Si nosotros queremos ser de ese oro que va a llevar la presencia del Señor, nuestra vida tiene que ser necesariamente purificada, necesariamente limpia delante de la presencia del Señor. Así que yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar porque esta palabra nos ha hablado en esta mañana. Esta palabra siempre el Señor nos habla a nuestras vidas. Así que yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Señor Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de tu gloria, Padre, para bendecirte, para darte gloria, para bendecirte y darte, Señor, alabanza y adoración. Yo te doy